Alejandro Iranzo, buenas noches. Buenas noches. Alejandro Iranzo es neurólogo, es jefe de la unidad de sueño del Hospital Clínic de Barcelona. ¿Cuántas horas duerme usted, señor Iranzo? Buena pregunta. Pues entre 6 y 7 habitualmente. ¿Son suficientes? Para mí sí. Para una persona de 50 y pico años son suficientes. Para un niño recién nacido son insuficientes porque llegan a dormir hasta 20 horas. Y cuando tienes ya 70, 80, 90 años, pues con 6 horas ya se funciona habitualmente. El cuerpo se adapta a estas circunstancias biológicas y a veces pues necesitas más tiempo para dormir y a veces menos, dependiendo sobre todo de la edad y circunstancias también personales. ¿Por qué nos quedamos dormidos? ¿Qué se apaga en nosotros cuando caemos rendidos? Bueno, el sueño y la vigilia quiere decir evidentemente estar despierto, lo regula el cerebro. Entonces hay unas ciertas sustancias, proteínas en el cerebro que te indican que tienes que estar despierto y que tienes que estar dormido. Hay una serie de sustancias que invitan al sueño y otras que invitan al despertar, y esto en ciclos de 24 horas que, por ejemplo, en los humanos, en los primates, estamos acostumbrados o diseñados para estar despiertos de día y dormidos de noche. Los roedores es diferente. ¿Ah, sí? Sí, las ratas salen por la noche de las cloacas, esto es típico, ¿no? Entonces cuando haces experimentos con ellos, pues es difícil actuar un poquito, porque si tú empiezas a trabajar por la mañana, te los encuentras que quieren dormir. Hay alguien que no está activo, o el científico o ellos, ¿no? Sí, tienes que manipular un poco todo. ¿Y los humanos, cuánto tiempo podemos pasar despiertos sin dormir? ¿Cuántos días? Ese es un proceso gradual, o sea, a medida que pasas un día entero, por ejemplo, sin haber dormido, que esto se puede conseguir, no fácilmente, pero se puede conseguir, ya pierdes a perder actitudes, o sea, procesos intelectuales. O sea, con un día de no haber dormido, pues estás más cansado, más fatigado, evidentemente tienes más sueño y estás más irritable y eres menos productivo. Pero yo creo que una semana o 10 días ya es incompatible con la vida. Joder. Sí, entonces después empiezas a tener alucinaciones, delirar, y estás confuso y estás totalmente desorientado hasta que al final pues falleces. ¿Cómo cambia nuestra forma de dormir a lo largo de las horas? Bueno, claro, pensemos en un sueño de 7 horas, sí, o de 8 horas, ¿no? Entonces la primera mitad de la noche es un sueño que llamamos más profundo, más reparador, es el cual te está salvando de esta, o sea, necesitas estas 4 primeras horas en el caso de que duermas solo 5 o 6 horas. Son las más importantes, estas primeras 3-4 horas, donde hay un proceso que aparece lo que se llamamos el sueño profundo, que es aquel que sueña, el que te cuesta más despertarte. Es el sueño más profundo, evidentemente. Y en este sueño hay muchas funciones que se activan en el cerebro que cuando estás despierto no se activan. Por ejemplo, estás, como dijéramos, haciendo una papelera de reciclaje. Estás tirando lo que no necesitas, los recuerdos del día siguiente. O estás almacenando lo que te interesa. O estás, sobre todo, reponiendo. O sea, que las primeras 4 horas son fundamentales. Sí, son muy importantes. Y de hecho, sí, un niño pequeño, un recién nacido, un niño de 2, 3, 4 años, a los 3, 4, 5 minutos entra en sueño profundo y es muy difícil despertarle. ¿Por qué? Porque está realmente pues madurando ese cerebro y necesita muchísimo sueño profundo. ¿Y un adulto cuánto tarda en entrar en ese sueño profundo? Pues cada vez que te haces más adulto, la proporción de sueño profundo va disminuyendo, pero biológicamente no es un defecto ni nada. Entonces, pues tardarías pues unos 20-30 minutos y anteriormente has tenido un sueño superficial. Después está la famosa fase REM. ¿En qué consiste? Sí, la fase REM consiste en que no sabemos por qué, pero es una fase bastante mitificada en este sentido, pero es muy simple. Estás dormido, estás paralizado y estás soñando. Entonces, si estás soñando que estás jugando fútbol, pues no das una patada, porque si no te harías daño. O si sueñas que te tiras a la piscina, pues no te caes al suelo porque estás paralizado. Y ahí tienes los sueños. Entonces, los sueños normalmente de la fase REM son sueños bastante largos, bizarros, es decir, que mezclas circunstancias con personas que no tienen ningún sentido, que son totalmente irreales, y básicamente le están explicando un poquito las emociones que has vivido, un marco psicológico, pero también hay que desmitificarlo. Por ejemplo, yo juego a tenis, sí,
Y he estado, bueno, me han operado de los ligamentos porque me los rompí jugando tenis, he estado 4 meses de baja en casa y me quedan todavía 6 meses para jugar a tenis. Pues lo ansío, y hace 2 días soñé que estaba jugando a tenis. Evidentemente estás jugando con tus emociones, o si ves en un sueño a alguna persona, pues si estás soñando con esta persona probablemente tienes algún vínculo emocional. Los sueños no solo se producen en la fase REM, ¿o sí? En la fase REM son los sueños que hemos explicado, que son los largos, bizarros, fuera de contexto, mezclando situaciones, personajes. Es como si tuvieses un cómic con una página de Tintín, la siguiente de Asterix, la siguiente de Lucky Luke, la siguiente de Mortadelo, etcétera. Luego tienes los sueños de la fase no REM, que son mucho más cortos, son como alucinaciones, como pequeñas escenas, es decir, dos viñetas de Tintín y punto. Que es, por ejemplo, yo entro en el supermercado y me compro Colacao, o me compro unas galletas de chocolate, y ya está. ¿Y para qué sirven los sueños? Bueno, no se sabe. Hay muchas teorías, se invita mucho a teorías, pero prácticamente son falsas. El hecho de que es un reflejo psicológico, sí que lo es, pero tampoco no explica ni tu personalidad, ni cómo eres, ni resuelve nada. Pero ¿para qué sirven los sueños? Pues no lo sabemos. Es una expresión de tu sistema biológico. ¿Las pesadillas también se producen en tanto en la fase REM como fuera de la fase REM? No, habitualmente la fase REM, porque son las que tienen contenido emocional. A ver, durante la fase REM se activan varias zonas del encéfalo. Por ejemplo, está activado, por ejemplo, el tronco del encéfalo, que lo que hace es que estés paralizado. Está activado, por ejemplo, el lóbulo occipital, que es donde tenemos las imágenes. Todos los sueños son básicamente visuales. También puede haber algo táctil, auditivo, pero son básicamente visuales. Después también está desactivado el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el que nos hace ser ejecutivos, planificar las cosas, racionales, el sentido común. Entonces no está activo el sistema frontal, el lóbulo frontal, y por lo tanto los sueños pues no tienen ningún sentido, son bizarros, como os he dicho, o con poco sentido en algunas circunstancias. Y lo que preguntaba usted es que durante el sueño está activado una parte del encéfalo que se llama sistema límbico, donde están las emociones. Entonces por eso los sueños de la fase REM tienen un componente emocional. ¿Y no se puede bloquear de alguna manera las pesadillas? Con medicación. Con medicación. Todo el mundo ha tenido alguna pesadilla. Una pesadilla de mal rollo, de pasarlo mal o en este sentido, ¿no? Pero hay gente que tiene pesadillas frecuentemente. Es gente que habitualmente tiene o una depresión o una ansiedad, o gente que ha tenido un estrés postraumático. Es decir, que ha tenido pues un abuso en la infancia o ha estado en la guerra, etcétera, y hay ciertas medicaciones que pueden abolir estas pesadillas. Usted me ha dicho que se activa una parte del cuerpo que nos paraliza, pero hay gente que durmiendo se mueve mucho, que masculla. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, ahí es un libro entero lo que está usted abriendo, ¿no? Entonces, bueno, a ver, hay gente, por ejemplo, los sonámbulos. Los sonámbulos es algo benigno y entonces no está en la fase REM, sino está en la fase no REM, está justo en el sueño profundo, y entonces el sonámbulo ni está ni despierto ni dormido, está en un estadio intermedio, y entonces pues tiene un sueño que habitualmente no es agradable, que es que, por ejemplo, que tiene una amenaza y tiene que escapar o tiene que realizar una actividad, y entonces, pues, como no está ni medio despierto ni medio dormido, pues se puede levantar o realizar alguna actividad que no es consciente y poder tener, incluso como no es consciente y no tiene todas las habilidades, puede tener algún accidente, pues tropezar o salir a la calle, etcétera. Después también tenemos otra patología muy interesante que se llama el trastorno de conducta sueño REM. Entonces hemos dicho que esto se da ya en gente ya más mayor, de más de 50 años. El sonambulismo y los terrores nocturnos se dan sobre todo en la infancia, aunque pueden persistir en algunos adultos. Entonces, en el trastorno de conducta sueño REM hemos dicho que esta parte del encéfalo que se llama el tronco inhibe a la médula espinal, inhiben a los músculos. Entonces, si estas parte tan pequeña del tronco del encéfalo no funciona bien, mientras estás soñando en la fase REM, pues te mueves. Entonces, si sueñas que estás peleándote con alguien, pues das un puñetazo y le puedes dar a la mesita de noche o a la persona que tienes al lado. Si sueñas que alguien te roba y pegas un grito, pues chillas. Esto es el trastorno de conducta sueño REM. La parte interesante, científica, es que nosotros en el Hospital Clínico y otros centros también hemos descrito ya desde el año 2006 de que estos pacientes, que son gente que
tienen este tipo de pesadillas y actúan en sueños como si estuviesen en el teatro, después muchos de ellos hacen una enfermedad de Parkinson o una demencia. O sea, es un primer aviso. Es el primer aviso. Entonces, lo que nosotros estamos intentando conseguir ahora es intentar conseguir un antídoto, un tratamiento neuroprotector que evite que estos pacientes que solo tienen el trastorno del sueño de REM después desemboque a demencia o a Parkinson, que es mucho más lesivo y mucho más degradante para el cuerpo humano. ¿Cuánto tiempo tarda en desarrollarse el Parkinson desde que ustedes lo detectan? Bueno, esto depende, pero nuestro estudio indica que a los 5 años del diagnóstico es el 25%. A los 10 años el 75%. Wow. Y a los 15 años ya el 90%. Es decir, que tenemos mucho tiempo, años, no son meses, afortunadamente años, para poder intervenir. Desgraciadamente ahora nosotros no podemos dar esta pastilla porque no existe. Pero lo que podemos hacer es seguir estos pacientes y lo que hacemos es pues que al mínimo indicio de Parkinson o deterioro cognitivo o problemas de memoria importantes, pues ya empezar la medicación, porque aunque esta medicación no cura, sabemos todos que en las fases iniciales ralentiza el proceso. ¿Es verdad que los futbolistas son más propensos a desarrollar trastornos de conducta del sueño REM? Sí. A ver, nosotros hemos visto que el 3% de los pacientes con trastorno de fase REM habían sido futbolistas profesionales, profesionales en los años 60 o 70, que esto significa que habían sido, bueno, como he dicho, profesionales, y profesionales significa estar federado y cobrar, que en los años 70, 80, 60 todos jugábamos a fútbol en el patio o con el colegio o fútbol sala, son estos. Entonces hemos visto que sí. Pero el 3% es muchísimo. 3%, bueno, depende cómo se mire. O 3% del total, que 3% del total sean futbolistas que fueron profesionales. Es mucho, pero afortunadamente el 97% no fueron. Entonces hay estudios epidemiológicos hechos en Escocia y en Suecia que han visto que los jugadores profesionales escoceses y suecos tenían más propensión que los personas que no habían jugado fútbol de manera profesional a hacer enfermedades neurodegenerativas como demencia, como Parkinson o como la ELA. Entonces, lo importante también es decir, no ser alarmista. Hay esta asociación, pero la gran mayoría de los futbolistas nunca harán Parkinson ni demencia. ¿Qué hay que hacer con un sonámbulo? Es mejor no despertarle. Lo que hay que hacer es tratarle como si fuese un niño pequeño que se ha despertado, en el sentido de estar con él, decirle tranquilo Juan o tranquilo María, no pasa nada, vete a la cama, poco a poco, y lo vas reconduciendo poco a poco a la cama. Esto es lo que hay que hacer. Si son sonámbulos muy importantes, por ejemplo, hace 3 veranos, fue anecdótico, pero hace 3 veranos tuvimos ingresados en traumatología 2 sonámbulos que se habían tirado por la ventana. Dios mío. Sí, en verano pues se duerme si no hay aire acondicionado, con las ventanas abiertas, y es una salida para uno si está soñando que tiene que salir pitando porque le viene un tren o porque le atropella un coche, pues se tiran, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es esto, es conducirles. Y en casos graves como estos, lo que hay que hacer pues es cerrarlo todo o poner incluso alarmas para no salir de la habitación. ¿Tiene cura el sonambulismo? Tiene tratamiento. Cura no, porque el sonambulismo es no saberse despertar. A ver, si usted, por ejemplo, viene a Barcelona esta noche y duerme en un hotel, y entonces para una noche, y entonces a las 3 de la mañana se despierta porque oye un ruido en la habitación del lado. Pues se despierta y usted tarda unos 5 o 10 segundos en decir ¿dónde estoy? Ah, sí, estoy en el hotel, en la habitación y así. Y si quiere ir al lavabo, para lo que sea, pues tendrá que pensar si está en la derecha o la izquierda. Usted se ha despertado y ha tardado unos 5 o 7 segundos en centrarse de que estaba en un hotel, en otra ciudad y dónde estaba el lavabo. Pues al sonámbulo le pasa esto, pero no puede centrarse cuando se ha despertado. Entonces incorpora el sueño y entonces ejecuta el sueño. En este sentido no sabe despertarse cuando oye el ruido y está en sueño profundo. ¿Y eso cómo se trata? Se puede tratar con medicación. Se puede tratar primero con hábitos de sueño correctos, ¿vale? Entonces, sabemos que una persona que duerme poco, si yo duermo ahora durante 48 horas duermo 4 horas, cuando duerma, después, ya bien tenga 7, 8, 9, 10 horas para dormir y para reponer, voy a hacer un rebote de sueño profundo. Es decir, voy a tener más sueño profundo
lo habitual. Entonces, en un sonámbulo que duerme poco, por circunstancias, por exámenes o por lo que sea, pues va a tener más sueño profundo y más propensión a tener un episodio de sonambulismo. También los sonámbulos o los que tienen terrores nocturnos, que básicamente es lo mismo, también tienen más predisposición a hacer uno de estos eventos cuando están muy estresados. Época de exámenes, ha fallecido alguien, problemas con la familia, problemas con la novia, con el novio, etcétera. Entonces, hay tratamiento que es medicinas, hay un tipo de medicina que se llama clonazepam, que es, no sabemos por qué, pero es muy efectivo, pero lo que hay que hacer es hacer unos hábitos de sueño bastante rígidos, en este sentido, no hacer pues muchas privaciones de sueño, aunque también a un chico de 17 años, 18 años no le vas a prohibir salir por la noche con los amigos o irse de colonias o de campamentos, ¿no? Porque también en cambiar de habitación donde duermes es típico también, o de evento o de entorno, es típico también que favorece el sonambulismo. Entonces hable usted con los gerentes de los hoteles veteranos y le van a explicar de todas anécdotas, ¿no? Que han visto de todo por los pasillos, ¿no? O han escuchado, sí. ¿El sueño se recupera? ¿Se compensa de alguna manera? ¿Tiene lógica eso o no? No tiene lógica. A ver, si uno me dice, mira, es que yo los sábados hago unas siestas de 3 horas o el domingo de 4 horas, esto significa que de lunes a viernes has dormido poco o de mala calidad. Pero no recuperas, porque al día siguiente vuelves a estar igual de cansado. Biológicamente no lo recuperas. O sea, que eso de hacer cura de sueño, eso no tiene ningún sentido. No existe. Esta cura de sueño debe ser algo de los años 60 o 70 de clínicas privadas americanas de Hollywood, pero no tiene ningún sentido. A veces nos pasa que dormimos 8 horas y nos levantamos reventados. ¿Por qué pasa eso? Quizá porque vas privado de sueño anteriormente, porque no es lo que decíamos, que no has recuperado del todo. Entonces, normalmente cuando duermes estas 10 horas o 12 horas o estas siestas de 3 o 4 horas, lo que hemos hecho es un sueño rebote de sueño profundo, que es lo que te faltaba anteriormente. Y este sueño, pues cuando te despiertas de sueño profundo, es muy pesado, porque cuesta mucho despertarte. El insomnio es muy distinto si a una persona le cuesta quedarse dormida, no hay manera de quedarse dormida, o se queda dormida, pero a las 4 o 5 de la mañana se despierta por lo que sea, ya no hay nadie que le duerma. Bueno, hay varios tipos de insomnio. El que llamamos de conciliación, que es de coger el sueño, que es el que te pones en la cama y no puedes dormir. Sí. El segundo, que se llama de mantenimiento, que es el que te vas a la cama, te duermes, pero te vas despertando cada 2 o 3 horas y te cuesta media hora dormirte. Y el que llamamos despertar precoz, que es el que te vas a la cama, te duermes enseguida, pero a las 4 o 5 horas te despiertas y ya no te puedes volver a dormir. El insomnio inicial, el de conciliación que te cuesta, es el más frecuente, se da en el 5% de la población y generalmente pues es gente que rumía mucho, que está todo el rato pensando, que los problemas se los lleva a la cama y que no puede conciliar el sueño porque estos pensamientos le están invadiendo. Y es gente que no es ninguna enfermedad, como dijéramos, pero su propia personalidad de ser gente muy exigente, muy anticipadora, muy rumiadora, pues hace que estos pensamientos le estén robando horas del sueño. Por contra, el que llamamos despertar precoz, aquel que se despierta a las 4 de la mañana y ya no puede, sí, pues habitualmente es el que tiene una preocupación, es decir, que se ha dormido bien, pero se despierta y entonces le viene esa preocupación, o que tiene una depresión. El despertar precoz es típico de alguien que está deprimido. Todo el mundo se despierta o hace, cada 20 minutos hacemos un cambio de postura. Pasamos de boca arriba, de boca al lado. Cada 20 minutos, ¿eh? Cada 20 minutos, pero son cambios o de postura, de boca arriba, sí, o de lado, de un lado o de otro, o mínimos cambios de postura, un poquito el hombro más arriba, la cabeza más abajo y así, para no llagarnos, para no hacernos úlcera. Entonces, en estos cambios de postura, sí, que duran 5 o 7 segundos, el cerebro se despierta, aunque tú no eres consciente. Pero si tienes una preocupación muy importante, en estos 5 o 7 segundos te viene la preocupación y entonces ya te quita el sueño. Y no hay manera de bloquear eso, claro. No hay manera de bloquear, porque estás tan hiperalerta por esta preocupación, por esta cosa que tienes que hacer al día siguiente o al día siguiente, o es algo que te quita el sueño, cuando ya lo has conciliado anteriormente. Hay gente que se mueve muchísimo más que otra. Bueno,
Puede ser normal, es decir, como hay gente que camina más rápido o más lento, otros bracean más, otros bracean menos o más erguidos, esto es así, pero después también pueden ser enfermedades. Las apneas mismos. Las apneas mismos, tú roncas, dejas de respirar y después de respirar haces así un movimiento que puede ser aspaviento de los brazos y de las piernas, o incluso hablar un poquito. O también la gente que tiene piernas inquietas, que por la noche, piernas inquietas quiere decir tener una inquietud mientras estás despierto por la noche, cuando estás sentado, cuando estás estirado en la cama, en reposo. Pero esta gente, cuando se duerme, tiene lo que llamamos movimientos periódicos de las piernas, que es que cada 10, 20, 30 segundos das con una pequeña patadita. Y estas pequeñas pataditas pues son despertares de 1-2 segundos, que son inconscientes, pero que al día siguiente te despiertas molido. ¿Por qué? Porque te has despertado 2-3 segundos cada 20-30 segundos. Lo mismo que el paciente con apneas. El paciente con apneas, que tiene una pues cada 30 segundos o cada minuto, te va a decir que ha dormido de un tirón, pero que se despierta pues cansadísimo, tiene un sueño no reparador. ¿Y por qué? Porque después de cada apnea se ha micro despertado 2-3 segundos. Si a uno le cuesta mucho dormirse, es buena idea hacer deporte de noche, por ejemplo, para cansarse, ¿no? Es malo, porque lo que tienes tú que cansar es el cerebro, no tienes que cansar los músculos. Y después de un deporte, pues si es competitivo, si es un partido de tenis, un partido de fútbol, pues te has duchado, te has refrescado y estás todavía con el partido, pues ahí metido el árbitro, no nos pitó penalti, o me regateó por el lado izquierdo, o me metió un gol por debajo de las piernas, etcétera. Estás mucho activado, entonces es un error. ¿El sexo ayuda a dormir o no tiene por qué? No tengo ni idea. Está bien. ¿Hay que meterse a la cama solo cuando uno tiene sueño? Sí. A ver, no es bueno meterse a la cama para ver si vamos a ver. A ver, si uno duerme bien, tiene que seguir igual y no escucharme. Vale. En este sentido. Vale. Si uno duerme bien, tranquilamente. Ahora, el que tiene insomnio, habitualmente que está torturado por el insomnio, ve a la cama como un potro de tortura. Ya lo ve como un enemigo. Yeah. Entonces hay que hacerse amigo de este mueble, de esta cama, ¿no? De este colchón. Entonces, en estos sujetos le tienes que decir que la cama es para dormir y dormir solos en la cama. Es decir, que estos sujetos no tienen que estar en la cama y leer, ver la televisión, WhatsApp, tablets, Netflix, Movistar, lo que sea. No hay que hacer esto, hay que simplemente asociar la cama con dormir. Ahora, si tú no tienes un problema de sueño y te duermes escuchando la SER, pues ningún problema. O te duermes pues viendo Netflix, pues ningún problema. O leyendo, pues ningún problema. En este sentido no hay ningún problema. Ahora, el que tiene insomnio, le tienes que enseñar que el dormir es en la cama y la cama solo es para dormir. La gente que trabaja de madrugada... de noche. De noche. De noche, sí. La gente que trabaja de noche, ¿tiene después secuelas? En principio no. En principio no. Lo que pasa que biológicamente, lo que hemos dicho antes sobre las ratas y los primates, ¿no? Estamos hechos para estar despiertos de día y de noche durmiendo. Entonces, bueno, hay pues profesiones como médicos, enfermeras, bomberos, periodistas como ustedes, pues que tienen que cubrir las 24 horas del día. 11 años estuve yo trabajando de noche, 11 años. Vale, entonces usted lo sabe, esta pregunta la sabe mejor que yo. Bueno, la respuesta es que no hay secuelas. Vale, en este sentido. Pero usted perfectamente habrá visto que hay gente de su profesión que lo ha tolerado perfectamente, incluso que ha elegido este trabajo por su sistema de vida. Y hay gente que no aguantaba 2 años. Y hay gente, exacto, ni 2 años ni 2 semanas. Y esto también lo veíamos nosotros cuando yo hacía guardias. Yo hacía guardias y evidentemente las hacía en los años 90 y entonces al día siguiente tenía que trabajar hasta las 5 o las 7. Y mi rendimiento pues estaba mermado en este sentido. Afortunadamente ahora el médico que hace una guardia al día siguiente libra. ¿Por qué? Porque no está capacitado para poder tomar una decisión tan importante como recetar o diagnosticar. Será una salvajada. Sí, pero lo hacíamos, lo hacíamos. Y a veces yo le digo a los residentes, bueno, mañana vendrás y dice, no, que tengo guardia. Digo, pero no tienes que hacer nada, tienes que estar solo conmigo y ver lo que hago. Entonces les llamo gallinas, como diciendo, solo tienes que estar aquí y aprender. Pero en el fondo
es bueno que no vengan, porque lo que tienen que hacer es reponer, que igual solo han dormido 3 o 4 horas, y al día siguiente pues estar más activos y más concentrados y más atentos cuando estén conmigo viendo pacientes o mirando pruebas. Alejandro Iranzo, jefe de la Unidad del Sueño del Clínic de Barcelona, muchísimas gracias, buenas noches. Un placer, a usted.